una manera muy minuciosa narrada. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Bien? Hola, Miguel Martín, muchas gracias por el espacio. Y sí, bueno, esta novela es un homenaje a la literatura argentina y a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Recorre 3 tiempos y es una intertextualidad, se podría decir. Yo, como lector de Piglia, un poco va por ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu primer contacto con la literatura argentina? Mi abuelo tenía una biblioteca vasta, era un coronel militar retirado de Ecuador y tenía un librero que le suministraba libros de Argentina, sobre todo literatura. Entonces ahí leí el Facundo, el Túnel, bueno, Cortázar era muy famoso, Borges, Marechal. Y a partir de ahí fui paralelamente con mi literatura, o sea, con la literatura ecuatoriana, construyendo tal vez un estilo de lector, se podría decir. Yo no me considero escritor todavía, yo creo que escritor, palabras mayores, un lector que escribe. Entonces, un estilo de lector, ¿no? Con la literatura de mi país y versus la Argentina. El personaje protagonista de este libro es un ecuatoriano que está radicado en Buenos Aires por un tiempo, está estudiando literatura, está yendo a Puan. ¿Te ocurrió eso, digamos? Me hubiera encantado que me ocurra. Obviamente es un alter ego, ¿no? Me hubiera encantado porque yo seguí una maestría en ciencias políticas y no en literatura. Claro. Pero este personaje quise cruzar tradiciones. Lo que hace Piglia, ¿no? Vuelvo y repito. Intenté construir una figura que viene de una familia aristocrática de mi país que se llama... El apellido Plaza es muy aristocrático, tuvo 3 presidentes, pero es ficción, ¿no? Obviamente sí. Esta historia familiar del personaje es ficción mía, no existió. Y quise ahí... Está bueno, perdón, que está bueno que lo aclares porque leyendo el libro a uno le queda la duda si no está basado en si no es un personaje real, esta saga familiar, así que... Sí, esta saga familiar que sería José Bernardo Plaza, no es ficcional. Entonces quise construir de adrede o con esa intención porque quise unir a 2 pensadores, a Juan Montalvo y a Alberdi. Entonces este personaje es el que sería el puente de Juan Montalvo para unir con Juan Bautista Alberdi en París y todo eso. Contá sobre todo para los oyentes argentinos, habla de Juan Montalvo. ¿Quién fue? Juan Montalvo fue, bueno, el pensador más importante del Ecuador. Sería nuestro Nietzsche. Claro. Vendría a ser una especie... Su personalidad era muy parecida a Martínez de Estrada acá. Pero bueno, él es del siglo XIX. Muy parecido a Sarmiento y a Juan Bautista Alberdi. De la literatura de la diatriba, muy parecido a José Martí. Tiene las catilinarias. Bueno, acá tiene Martínez de Estrada, tiene las catilinarias. Entonces era un tipo muy político, provocador. Creo que quiso ser presidente, pero no lo logró. Pero en realidad fue un tipo que siempre buscó la ecuatorianidad en base a lo que es de Europa. Lo que quiso hacer Alberdi con Francia y Sarmiento después con los Estados Unidos. O lo implantó acá. Muy parecido, va por ahí. El libro en parte recorre parte de la historia argentina, mencionaste a Sarmiento, Rosas, pero ¿qué te atrajo especialmente de la figura de Juan Bautista Alberdi? Me trajo... encontré una coincidencia, no solamente por el nombre de Juan Montalvo y Juan Bautista Alberdi, sino que los 2, en la misma década del 80 del siglo XIX, mueren de manera calamitosa en París. Tanto Alberdi como Montalvo, exiliados, psicológicamente destrozados por los enemigos políticos, sobre todo. Entonces fue por ahí que agarré a Alberdi y también porque leí esa disputa epistolar y porque es una novela también un homenaje a la literatura epistolar sobre la 101 y las cartas quillotanas, ¿no? Esa disputa que tenía Sarmiento y Alberdi y me parecía que tenía que conectar. Guzmán, a Luis Guzmán le tengo que agradecer también, la reseña que hizo en Página 12, colocó y como un guiño que sin querer lo hice, ¿no? Que tal vez si se hubieran conocido, porque no se conocieron, hay que aclarar, Alberdi y Montalvo, a pesar que vivieron en la misma ciudad, como una especie de Bouvard Pécuchet de Flaubert, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Cómo lo conociste a Luis Guzmán? Porque él estuvo también en la presentación de tu libro, bueno, escribió esta nota que vos dices en Página 12. Sí, cuando yo viví la primera vez en Argentina, viví 5 años y también me dediqué a ser cronista cultural. ¿Eso en qué época fue? El 2013 hasta el 2017-18.
Entonces entrevisté a algunos escritores, entre esos Luis Guzmán, sobre todo para hablar de Piglia. Después hice un perfil de Luis Guzmán. A través de Luis conocí a varios escritores contemporáneos como Diego Erla, Maximiliano Crespi y también a Luis Chitarroni, que en paz descanse. Los conocí a ellos y ahí esta novela nace igual. Quiero agradecer porque nace por ellos. Ellos me llevaban... Unos 3 sábados me llevaron, deambulé con ellos por Corrientes, por las librerías, y veía lo que charlaban, y yo construía el perfil de Luis, y ahí me nace la novela también, ¿no? Parte, como que hay que un deambular literario. Vos además, digamos, del periodismo cultural ejerciste el periodismo deportivo, bueno, el periodismo en general, pero el periodismo deportivo en una época. Y te quería preguntar, te escuché decir que sos hincha de Racing... Y quiero saber si es por Luis Guzmán. Sí, yo lo soy también. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, no, fue una coincidencia con Luis. Lo que ya pasa... no puedo con los locales, encima viene gente de todo el mundo. Exactamente. Sí, lo ha dicho en entrevistas. Es una coincidencia. Lo que pasa es que mi equipo en Ecuador se llama Deportivo Quito y tiene el mote de la academia. Fue fundado por argentinos. Y me parece que ahí eran hinchas de Racing, eso no estoy muy seguro. Y como fui muy futbolero, bueno, por la academia, por la similitud, me hice hincha de Racing, ¿no? Mira, digamos, estás mencionando equipos de Argentina, de Ecuador, sos futbolero, ¿te gusta? Sí, soy re futbolero, y bueno, cuando entrevisté a Luis hablábamos un poco de fútbol también. Entrevisté también a Martín Cohen, alguna vez hablé de Boca, claro. Siempre hablo de fútbol, muy lector de la revista El Gráfico también. Mira, ¿cómo ubicás a la literatura argentina dentro del contexto latinoamericano? Porque tiene también sus particularidades. Algunos escritores de la literatura argentina tendieron a ser más europeos que latinoamericanos, o hay una literatura que no es tan regionalista como la de otros países. ¿Cómo la ubicás vos, que tenés un conocimiento tan vasto? Yo la considero, bueno, y no por quedar bien con ustedes, pero la considero que ustedes en la literatura, bueno, y en otras ciencias también son una especie de Grecia, ¿no? Una especie de Grecia o de Francia en la Europa occidental para América Latina. ¿Por qué? Tal vez por la razón que ustedes tuvieron mucha migración de Occidente, incluso de Oriente, ese crisol de razas que ustedes tienen. Entonces formaron una literatura conceptual, una literatura de vanguardia, de cruce de tradiciones. Y no se quedaron mucho en la tradición propia de un país. Bueno, tienen la gauchesca, obviamente, ¿no? Claro. Pero los otros países, creo que como los míos, sobre todo los andinos, nos quedamos mucho en lo nacional, que no está mal, pero muchas veces se cae en el chauvinismo, creo yo, es una opinión personal. Y la Argentina, en cambio, es una variedad. La otra vez escuché a la escritora chilena Cintia Rimsky, me parece, sí, que vive acá. Sí, la hemos entrevistado acá. Exactamente, y que le decía a Gin de Pomeraniac que... También de Pomeraniac. Claro, que decía que, bueno, que ella, lo que le gusta de la Argentina es esa variedad, ¿no? Que no tiene en Chile. En Chile se cierra mucho a lo nacional, y eso pasa igual en Ecuador. No digo que esté mal, pero para mí, por ejemplo, Borges sería nuestro Sócrates en regional, para mí, ¿no? Yo creo que sí. Estamos hablando con Andrés Lazo Ruales, que está presentando Lo Posible Anterior, editado por Cracap. Él es de Ecuador. ¿Sos profesor universitario? Sí, tuve la experiencia en mi país de trabajar como docente universitario en la Universidad de las Américas. Sí, después de que regresé del Ecuador entre el 2019 hasta el 2025. Y ahora estoy acá, bueno, ahora me estoy acomodando por acá. Hacías antes mención a la disputa epistolar entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? En una más de las grietas argentinas. Más allá del enfoque que vos le diste, que el que tiene realmente relevancia en tu novela es Alberdi. Sarmiento está mencionado, pero no es tan personaje. ¿Vos dónde te ubicás en esa disputa entre los dos? ¿Cómo te acomodabas? ¿Qué veías de uno y otro? Quizás no te posicionabas en ninguno. ¿Cómo te sonó? No, yo creo que los dos fueron fundamentales, ¿no? Obviamente Sarmiento es muy vehemente, muy violento, ¿no? O sea, digo, al momento de responder. Alberdi lo veo más cerebral. Bueno, me veo un poco más como Juan Bautista Alberdi, un poco más sosegado, no tan vehemente, ¿no? Pero no quiere decir que el uno está mal o el uno está
bien, a mí me parece fabuloso que ustedes hayan tenido esa disputa epistolar históricamente, ¿no? Y un presidente como Sarmiento es un lujo para mí, ¿no? Obviamente que hay gente que lo discute, pero yo creo que Sarmiento es... Y Alberdi, bueno, no sé si le daba el carácter a Alberdi de ser presidente o ser un líder, pero como cerebro fundamental, ¿no? Obviamente con sus cosas erróneas y con sus falencias y virtudes, se puede decir, ¿no? Nadie es perfecto. El personaje Plaza recorre Buenos Aires, disfruta Buenos Aires, la describe muy, muy minuciosamente. Contanos por qué lo hiciste. Bueno, esa puede ser que lo traslado a una experiencia personal. Siempre me iba a los cafés notables y ahí anotaba. Y bueno, muy, muy amante de la literatura epistolar y de los diarios de Piglia. Y también viene una influencia de cuando yo leí Respiración Artificial, me quebró la cabeza. Entonces yo creo que quise hacer una especie, es una especie, a ver, de Frankenstein de respiración artificial. Sí, claro, claramente. Claro. Sí. Entonces quise recorrer, tal vez, no es que quise ser Piglia, pero sí, es una especie de, claro, en este sentido un extranjero, ¿no? Que se va dando cuenta, que observa. Y me salió bien en el sentido que esto es antes de pandemia, ¿no? Claro. Porque ahora cambió todo. Claro. Es como la descripción de una ciudad que se modificó muchísimo. Y esto lo dijo Guzmán en la presentación de tu libro. Sí. Que lo retrotraía a una Buenos Aires que no sé si ya no es, pero no es del todo así. Exactamente, sí, cambió todo. Yo llegué en febrero y veo que cambió muchísimo esa que yo describo de los cafés, ese recorrido. Cambió mucho. Sin embargo, uno de los capítulos comienza cuando Plaza salió de Puan y decidió ir al barrio de Boedo, al Margot, un café histórico. Salto de párrafos, y dice: cuando Plaza ingresó al local, de inmediato su mente se trasladó a los albores del siglo XX. Las sillas eran todas de madera, con tonalidad cobriza, al igual que las mesas cuadradas, que tenían como soporte un tubo de metal plateado. En la barra existían 4 estantes grandes donde se veía un sinnúmero de sifones de vidrio, insano, vinos. Y después habla, este párrafo que sigue, hablando del Café Margot, un lugar histórico, uno de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. Dice que Plaza había leído en un artículo que en los años 40 doña María y don Gabino Torres fueron inventores de la receta del sándwich de pavita al escabeche, habían compartido este secreto con los dueños de aquel café. Como esto es el tenedor de libros y nos gusta mezclar la gastronomía y la literatura, nos llevó a nosotros al Café Margot. Para escuchar, para hablar de este sándwich de pavita al escabeche. Así que vamos a escuchar a Pablo Durán, el encargado del Café Margot, hablando de dónde viene este sándwich de pavita. Doña María cocinaba muy bien. En general, en los años 50 se comía mucho escabeche en esa época. Y doña María empieza a hacer con las patas de pavo un escabeche. Entonces empiezan a hacer un sándwich que no era el blanco de pavita, era un sándwich que tenía la pavita en escabeche y arriba unas tiritas de blanco, que fue un furor. Se empezó el de boca en boca, estamos hablando de los años 50, fines de los 50, años 60, 70, hasta principios de los 80, pero toda la década del 60 y del 70 había cola para ir a comer esos sándwiches ahí. La gente salía del cine y hacía cola para ir a comer el sándwich de pavita. Y todo el mundo hablaba del sándwich de pavita del Trianón. Ellos le habían puesto Trianón cuando compraron ahí la esquina. Y nada, iba Bonavena, fue Gatica, fue el general Perón a comerlo. Cuenta una historia que él iba por Avenida Independencia y la hizo de inaugurar un barrio y hizo desviar la comitiva, paró y se comió un sándwich de pavita. Dan ganas de probar el sándwich de pavita de Margot. Y Pablo Durán mismo nos sigue contando un poco de la historia del Café Margot, al que llegamos
lo conocemos porque es un clásico, porque es un café notable, pero también recontra llegamos, volvimos a llegar a través del relato de Andrés Lazorruales, nuestro invitado de hoy, en su novela Lo posible anterior. Mi papá, cuando vino de España, tenía con el hermano un reparto de hielo. Él era chico y trabajaba con el hermano un reparto de hielo. El reparto de hielo terminaba en la esquina del Trianón, en Boedo y San Ignacio. Esta gente, los Torres, eran clientes de mi papá y del hermano. Y doña María le tenía mucho cariño a mi papá. Y muchos años después, ya doña María era grande, mi papá la seguía viendo y ella le dio la receta del sándwich de papita. Ellos después, en un momento, se fueron con el negocio a mitad de cuadra y no les empezó a ir muy bien. Después volvieron a Boedo ya con el socio, pero ellos ya eran muy grandes, ya no estaban en el negocio. Y nosotros, cuando pudimos comprar la esquina y armar el Café Margot, volvimos con la tradición del sándwich de pavita con la receta original de doña María. Es Pablo Durán, el dueño actual, de allá hace varios años, de su familia, del Café Margot, por el que nos iba trasladando plaza el personaje de Andrés Lazorruales en Lo posible anterior. Y estaba pensando que en Lo posible anterior también aparece el Bar Los Galgos, que hace poco estuvimos acá entrevistando al dueño. Claro que sí. Te quería preguntar, siguiendo en el plano gastronómico, si se quiere, en Ecuador vos sos de Quito. ¿Cómo es la cultura? No sé si la cultura gastronómica. Primero te quería preguntar por la de bares, ¿no? Mucha gente de afuera, incluso de otros lugares de la Argentina, dice que es notable lo que pasa con los bares de Buenos Aires. No solo por la variedad que hay, sino porque los porteños lo toman como lugar de encuentro, que no hay tantas reuniones en las casas como en bares. Un escritor decía, no sé, Martín Coan te cita en el bar de abajo de la casa de él, no en la casa de él. Que esto por ahí no es tan común en otras provincias argentinas, y no sé cómo es en Quito, cómo es en Ecuador, ¿qué ocurre con esto? Bueno, en Quito no tiene esa costumbre, hay más restaurantes, tal vez ahora, actualmente, tenemos, un centro histórico muy, muy grande y muy conocido, que les recomiendo, para mí, el mejor colonial andino, y ahí han tomado, tal vez, no sé si de Argentina, realizar esos cafés, restaurantes donde la gente se reúne, ese tipo de bodegones, ahora, actualmente, con el turismo, porque va mucho gringo, mucho yanqui, mucho europeo, entonces, actualmente, pero en realidad más de restaurantes, más, claro, no de tanto café. Yo recuerdo que en algún momento, por periodismo deportivo, estuve en Guayaquil cubriéndolo, y no sé si por una cuestión cambiaria o qué, me resultaban muy baratos los camarones y langostinos. Estaba todo el día comiendo cócteles de camarones y langostinos. Es que la playa está ahí, cerca. Claro. Bueno, pero acá también tenemos una costa muy amplia, pero siempre digo lo mismo en el plano gastronómico, que no hay tanta cultura de la variedad de pescados y de mariscos, o suelen ser caros. Claro, no tengo la suerte de conocer Mar del Plata, pero por ejemplo, allá en las costas del Pacífico hay mucho camarón, mucho pescado. Claro, sí. Claro. Por ejemplo, los argentinos van mucho a montañita, a surfear. Y ahí hay bastantísima. Incluso tiburón, un poco más allá. Los chinos vienen a cazar tiburón. Qué riquísimo, tiburones. Claro. Sí. Es una carne. Andrés, ¿y cómo sigue este derrotero tuyo? ¿Te quedás en Buenos Aires? ¿Vas y volvés? ¿Cómo te sorprende? En realidad ahora? quiero quedarme en Buenos Aires porque estoy haciendo un ensayo sobre la ciudad ausente de Piglia. Y ese quiero que sea mi siguiente libro, mi segundo en realidad. Y estoy en eso, veamos cómo se acomodan las cosas. Si tengo que regresar, regresaré. Pero estoy en eso, estoy en eso. Estoy recién en febrero, vine acá, sigo promocionando el libro, pero yo creo que mi segunda novela va a ser, mi segundo libro sería este ensayo sobre la ciudad ausente. Sería la forma de Piglia, ¿no? Que Piglia tiene muchos libros, tiene muchos autores y autoras que trabajan sobre él, pero como me marcó, me parece que va por ahí. Estoy también con una ficción, pero eso está un poco... Más allá de la lectura de Piglia, sos, digamos, un tipo que investiga, ve el material que hay audiovisual sobre Piglia. Andrés Di Tella hizo una película sobre Piglia, ya cuando empezaba a manifestarse la enfermedad que tuvo. ¿Cómo investigas para tus libros? Digo, estás lleno... Tu libro, Lo posible anterior, está lleno de datos. Es un libro cargado de
de datos, tanto culturales como de ciudad, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo me baso en los textos y también, obvio, no puedo escapar de los videos del YouTube, las clases de Piglia en la televisión pública, el documental de Andrés. Sí, es imposible escapar del video ahora, así que todo registro es válido para la construcción de un libro, ¿no? Ahora estoy en un libro que, a ver, yo me siento más ensayista. Para mí narrar este libro fue súper fuerte, 5 años duré. Entonces, ahora estoy haciendo un ensayo que es un poco más tranquilo, pero es un ensayo más como profesor, como llevando, ¿no? No tan académico. Incluso en este libro se combina la ficción con algo ensayístico, ¿no? Claro, hay como una mixtura. Esa mixtura, tengo esa pata de ensayista, de profesor, de explicar, ¿no? Muchas veces mis editoras me decían, para narrar, no expliques. Claro. Uno tiene esa muletilla, ¿no? Claro, porque hay cartas acá, textos históricos, claro, ensayos, ¿no? En realidad les voy a ser sincero, es mi literatura referencial como autor, ¿no? Yo les voy a decir, quedé como desnudo, quedé vacío y ahora es otra. Si hago otra ficción tiene que ser diferente, obviamente, ¿no? Y ojalá que sea del mismo valor o bueno, lo que me salga. ¿Por qué Piglia? No sé, Piglia me llegó antes de venir acá, cuando trabajaba de cronista, creo que tuve que hacer alguna reseña y ahí encontré Prisión Perpetua. Y me comenzó a llamar la atención y me identifiqué, tal vez por esta cuestión de ser profesor, ensayista y de que Piglia cruza, ¿no? Ustedes tienen otro que es César Aira, ¿no? Que es diferente, ¿no? Yo a César Aira lo admiro muchísimo también porque creo que es más como un artista y a Piglia le veo como un maestro, ¿no? Un crítico. Entonces más por eso, porque me gusta ser crítico, me gusta leer y hacer una crítica, me gusta. Va por ahí. A César Aira podrías intentar entrevistarlo, porque no da notas con periodistas argentinos, pero sí con periodistas no argentinos, así que... Sí, pero me da un poco de miedo, ¿viste? No sé. Bueno, no. Tenés que buscarlo ahí por el Varela Varelita. Tengo un gran amigo, Diego Cano, no sé si lo conocen, él es experto de Aira y bueno, ahí él me ha charlado bastante sobre los libros y no he leído mucho, obviamente, no soy experto, pero... Escribiste también sobre Wilcock. Wilcock, no sé si fue Chitarroni el que te acercó a Wilcock. Sí, Chitarroni. Es como un escritor fuera de norma, digamos. Bueno, también Macedonio Fernández. Vanguardista, claro, sí. En realidad, Luis y los dos Luis, ¿no? Chitarroni y Guzmán fueron los que me hablaron de la vieja guardia, ¿no? De esa década del 40. Claro. Y vos viviste en Brasil también. ¿Te pasó lo mismo con la cultura brasileña? ¿Hiciste algo similar a esta absorción que haces de la cultura argentina? Es interesante, es que yo viví en Porto Alegre y Río Grande do Sul, que son parecidos a ustedes. Claro. Los gaúchos quieren ser argentinos, uruguayos, hablan portugués. La cultura es igual, toman mate, bueno, allá hablan como el churrasco, el asado. Pero sí, tengo... En Brasil mucho agradecimiento, pero no es tanto como lo argentino. Yo lo que me pasó en Porto Alegre es que descubrí la cultura gaucha, se puede decir, me llamó mucho la atención. Siempre vine al sur, ¿no? No sé, decanté por acá. ¿Y la gauchesca argentina te interesa, digamos, como género? Toda la literatura argentina me interesa. Y sí, la gauchesca he leído el Martín Fierro, Emma la cautiva de Aira, por ahí tiene algo Saer, y el mismo Piglia tiene algo, sí, sí, toda la literatura. Se podría decir que soy un admirador fanático de la literatura argentina, no experto, porque creo que para eso hay que estudiar, investigar, pero creo que sí va. En esos 5 años viviste en la Argentina, sí. 5 años en Buenos Aires. Sí. Digo, ¿esos 5 años estuvieron vinculados con el estudio de la literatura argentina, con el estudio de la ciudad? Bueno, yo hacía una maestría en políticas ambientales y territoriales, pero yo siempre me leía historia y literatura. O sea, como lector, sí, siempre tuve eso, ¿no? Bueno, ya tenía el bagaje de mi país, venía leyendo los clásicos o los más conocidos en Ecuador, como Cortázar, Sarmiento, Pizarnik también se leen bastante, pero acá ya conocí otros, ¿no? Acá, por ejemplo, Wilcock no lo conocía, o Saer. Claro.
Te cruzas aquí con un argentino y que te pregunta cómo es Ecuador. Si voy a Ecuador, ¿con qué me voy a encontrar? Si después volvés a tu Quito y te preguntan cómo es Argentina o Buenos Aires, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué les respondes a cada uno? Yo creo que van a Ecuador, se van a encontrar con un país muy amable, muy, ¿cómo se puede decir? Muy receptivo, ¿sí? Somos muy receptivos con los extranjeros, somos personas que nos gusta la sociabilidad, somos muy alegres, eso, en Ecuador. Cuando voy de Ecuador a la Argentina, les digo, tienen que, allá en Argentina, lo bueno y lo que nosotros tenemos que poner de referencia es que hay que prepararse, hay que leer. Acá es impresionante, uno habla con todas las personas y la educación es muy alta. Pero eso es un problema, latinoamericano, que de la educación pública, que en algunos países fue muy floja. Acá ustedes han tenido una educación pública muy buena y yo valoro mucho acá la educación y ese deseo de la Argentina de salir adelante, de conocer, ¿no? En cualquier arista que se encuentre. Si soy músico, leo todo lo que es música y voy al frente. Entonces yo lo que valoraría de Argentina es esas ganas de aprender, de conocer, de educarse. Más allá del plano literario, por ejemplo, el teatro que se hace tanto en la ciudad de Buenos Aires, hay tanto teatro independiente, ¿eso te atrajo, digamos? También, sí, también, claro, sí, he ido al teatro, he ido al tango, ahí está también Sí, una mención claro, a la tango, catedral, sí. Sí, el tango. Obviamente no soy un experto en el tango, pero sí, escuché, con mi abuelo lo escuché bastante. El rock argentino, el fútbol. O sea, en el libro también está usado, bueno, giros idiomáticos argentinos, el lunfardo. Es muy notable eso. Como te enganchás, digo, pones Bondi. Claro, lo que pasa es que sí, es una especie de apropiación este libro, ¿no? Claro. De la cultura, es apropiación de la tradición, ¿no? Y va por ahí, el personaje no es que quiere ser argentino, pero es un admirador de la cultura argentina y tiene que apropiarse en una manera, ¿no? Y cuando uno está acá en Buenos Aires, yo tengo que apropiarme, no puedo ser, digamos, yo podría ser colombiano y no puedo ser colombiano. Puedo ser colombiano, puedo ser ecuatoriano, pero hay que apropiarse de la cultura donde uno reside, donde uno vive. Eso en cualquier parte del mundo. Eso les pasa a ustedes en Francia. Pasó claro. A Cortázar. Cortázar cuando hablaba ya de viejo con el tono francés, acuérdense. Sí. Y no es que estaba mal, maravilloso. La rayuela de Cortázar es como un escritor francés. Esto que mencionabas sobre Ecuador y la forma de ser de la gente, yo, como dije recién, solo estuve en Guayaquil y pocos días, pero me sorprendió el buen recibimiento que será un argentino, que existe determinado o prejuicio o, como muchos prejuicios, realidad de, bueno, que el argentino o sobre todo el porteño, que es pedante, petulante, y sin embargo en Ecuador no había esa, o por lo menos con la gente, los periodistas que yo traté, los colegas, no estaba esa idea, y en ese caso y en ese momento había admiración por el fútbol argentino, porque se estaba por hacer la Copa América en Ecuador en 1993. Claro. Argentina venía de ganar la del 91, y me acuerdo que querían los colegas periodistas deportivos ecuatorianos que ganara Argentina. Bueno, Ecuador en primer lugar, que ahora tiene muy buen fútbol, y la Argentina, que la terminó ganando ahí en Ecuador. Así que bueno, esto doy fe de esta buena relación, digamos, con... Sí, a ver, nosotros somos muy futboleros y los mejores jugadores que marcaron historia en nuestro fútbol han sido argentinos y uruguayos, bastantes claro. Uruguayos y argentinos, sí. Por ejemplo, está Ángel Lisiardi, no sé si le conocían acá. Hubo algunos famosos que ahora no recuerdo, pero... Y bueno, ahora está Becasese, que es un técnico joven. Claro. Quinteros, el de Vélez, también pasó por ahí. Sí. Tenemos mucha admiración al fútbol argentino. Sí, total. En algún momento dijiste que te desilusionaste del periodismo. No entendí si es la escritura periodística, con sus limitaciones, o del ejercicio del periodismo. ¿Cuál fue el vínculo que tuviste con el periodismo? Digo tuviste porque vos dijiste que lo dabas por
por terminado. Claro, lo dije que le daba por terminado, pero bueno, nunca uno cierra la puerta. No, más que todo es el tiempo actual del periodismo, ¿no? De que ahora hay mucha información en la red y pasó a ser otra cosa, ¿no? Creo yo, que es difícil. No solo en Argentina, no solo en Ecuador, ser periodista es re complicado. Pasó a ser muy, ¿cómo puedo decir? No sé, muy ninguneado el periodismo. Porque ahora, a ver, cualquier persona tiene un aparato e informa, esto está pasando en Irán, qué sé yo, no está pasando en Argentina. Entonces, pasó a ser muy a segundo plano. Y el periodista de investigación también no puede salir porque es muy difícil, ¿no? Vivir del periodismo de investigación, de un libro o de un documental. Pero me parece que a mí el periodismo sí, me desilusioné por el tiempo actual, pero me sirvió para encontrar mi verdadero amor, el ensayo y la literatura, mis verdaderos amores. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Andrés Lazo Ruales. Recomendamos la lectura de Lo Posible Anterior. A ustedes, muchas gracias. Editado por Crack-Up. Muchísimas gracias. A ustedes, Martín, Miguel. Bienvenido al Tenedor de Libros. Gracias. El Tenedor de Libros. Cuando las pantallas se apaguen,